Yo mientras os voy contando el origen de mi primera historia. Esta historia, yo siempre digo que la vida es el cuento que cada uno y cada una se cuenta. El primer día comenzamos con un cuento de Eduardo Galeano en que de la tristeza salía un papagayo hermoso, resucitado como es hoy en día. Esta historia habla de eso, habla de qué hacemos con nuestra vida, porque a mí muchas veces cuando me gusta hablar con la gente que viene a las sesiones de cuento, muchas veces cuando le pregunto, me dicen, jo, es que me olvido del día a día. Y tú dices, ostras, qué falta nos hace olvidarnos a veces del trabajo, de los agobios, de las preocupaciones, de lo que nos quita el sueño. Pues yo vuelvo a lo que os he dicho en alguna ocasión a lo largo de estos días. Quedaos esta historia, meterosla en el corazón, hacedla vuestra y si podéis, haceos vuestro propio árbol de los problemas, que así es como se llama este cuento. Porque veréis, dice esta historia que aquel hombre soñaba con tener una granja enorme en el pueblo. Él tenía dinero, era rico, era empresario, vivía en el ritmo ajetreado de la ciudad. Pero él quería otra cosa. Él quería vivir en el campo, cerca del pueblo, con un lugar lleno de animales. Era un amante de los animales. De manera que por fin encontró la granja perfecta. Era una granja pues que estaba medio en ruinas, vieja, con su propia historia. Aquel hombre pensó que qué mejor que buscar pues a alguien del pueblo que arreglase aquel lugar. Entre otros, les hacía falta un carpintero. Y en el pueblo había uno. Era un señor ya con sus años. De hecho, ya tenía su cansancio en el cuerpo. Pero aún así, él se lo propuso y el carpintero aceptó. Y ahí comenzó todo. No os había visto. Perdón. El caso fue que a partir de aquel momento el carpintero y el protagonista de nuestra historia comenzaron a trabajar en la granja. Unos días pues la cosa era más fácil, otros días la cosa se complicaba más. Y justo aquel día fue uno de aquellos días complicados. Al pobre carpintero se le rompió, pues la sierra eléctrica. No solo se le rompió la sierra eléctrica, sino que encima se le estropeó el generador. Además de romperse el generador, cuando el buen hombre por fin, después de perder varias horas tratando de arreglar el generador y arreglando la sierra eléctrica, fueron a dar de mano y se fue a subir en su coche para irse a su casa, su vieja camioneta no arrancaba. De manera que el dueño de la granja, el jefe, miró a aquel carpintero y le dijo, no te preocupes, hombre, mañana buscaremos quien arregle la camioneta. Vente que te llevo a casa. El carpintero miró al jefe y encogiéndose de hombros, viendo que no tenía otra solución y cansado como estaba de todos los problemas que le habían surgido aquel día en el trabajo, miró al jefe y le dijo que sí. Agradecido le dijo que sí. Así que se subió en el cochazo del jefe y este tranquilamente fue conduciendo según las indicaciones que aquel viejo carpintero le iba dando. Cuando iban a mitad de camino, de repente el carpintero le dijo, ¿por qué no se viene a cenar a casa? Me encantaría que viniese a cenar a casa. Mi mujer cocina realmente bien, a veces hace realmente delicias. Y así, pues podremos hablar. Me encantaría presentarle a mi familia. El jefe miró a aquel hombre y le dijo que sí, que por supuesto que no había ningún tipo de problema. Y así lo hicieron. Aquel hombre, cuando llegó a la casa, aparcó el coche, los dos se bajaron y vieron una casita, el jefe vio una casita pequeña, humilde, allí, apartada. Desde el lugar donde aparcaban el coche hasta llegar a la casa, había un pequeño sendero. Y los dos comenzaron a recorrerlo, pues hablando del día, de los problemas, de que había que ver, que qué mala suerte, que si la sierra, que si el generador, que si el coche. De repente, el carpintero le dijo al jefe, ¿me disculpa un momento? Va a ser solo un momentito, diríjase hacia la casa, que yo le alcanzo en un instante. El jefe la verdad que no entendió nada. ¿Está bien? Y siguió su camino. De repente aquel hombre se apartó del sendero y se dirigió a un árbol. Era un árbol enorme, enorme, bien frondoso.
Y el jefe, oye, pues por curiosidad, se quedó mirando a ver qué hacía el carpintero. Aquel hombre humilde se puso delante del árbol y el jefe tan solo alcanzó a ver que aquel hombre hacía movimientos extraños. Parecía que se quitaba cosas y las iba dejando en el árbol. Curioso siguió mirando hasta que éste terminó. Cuando el carpintero terminó, tranquilamente se volvió a incorporar al caminito y llegó a su lado. «Haber pasado, hombre. A mi mujer le hubiese encantado recibirle». No pasa nada. Yo entro ahora con usted». El carpintero abrió la puerta y apenas abrió la puerta, un perro vino corriendo haciéndole fiestas y a él no le importó nada agacharse y acariciarlo un rato. Justo después, varios niños y varias niñas también corrieron en su dirección y también se le agarraron al cuerpo y comenzaron a llamar su atención, a hacerle comentarios. Él los besó con ternura, los escuchó con atención. Poco a poco le fue presentando a su jefe y cuando entró dentro de la casa, la vio a ella. Ella estaba en la cocina, con el mandil liada con la comida. Él la besó con ternura. Mirándolo a los ojos le preguntó: «¿Qué tal ha ido tu día?». «Pues ya ves, no solo están nuestros hijos mayores, sino que además han venido los nietos». «Los nietos siempre son una alegría», respondió él. Y él a un momento le sirvió una copa de vino a su jefe, cogió otro mandil, se lo ató a la cintura y se puso a hacer la comida al lado de ella. El jefe iba mirando todo aquello con admiración. Fue una cena realmente estupenda. Todos y todas se sentaron a la mesa. Todos y todas hablaron plácidamente del día. Y el jefe se dio cuenta de que el carpintero no contó absolutamente nada de los problemas que había tenido en el trabajo. Al revés, se dedicó a preguntarle a los hijos, a las hijas, a los nietos, a las nietas, a la mujer, que qué tal le había ido, qué había pasado, que si tenían algo divertido que contarle. Y con su plena atención los escuchó, lo acompañó, les aconsejó a los que se lo pidieron. La cena acabó maravillosamente y cuando ya era tarde, el jefe dijo de marcharse y el carpintero, por supuesto, lo miró y le dijo: «No se preocupe, le acompaño hasta el coche». Y se fue con él. Y cuando iba en dirección al coche, el jefe de repente se paró y le dijo: «Perdóname, quiero hacerle una pregunta. Sé que me va a llamar indiscreto, pero es que tengo una curiosidad». El carpintero le dijo: «Por supuesto, ¿qué deseas saber?». «No, es que yo he estado hoy toda la mañana a su lado y he visto todo lo que ha pasado, que si la sierra se ha roto, que si el generador, que si la furgoneta». «¿Cómo lo hace? Porque ha llegado a casa y de repente todo eso parecía haber pasado. Sin embargo, ha tenido la capacidad de repartirles sonrisas a toda su familia, de escucharlos y escucharlas con atención, de pasar un rato estupendo. Desde luego no había ni rastro de amargura ni de cansancio en su rostro». El carpintero de repente lo miró y le dijo: «¿Ve usted aquel árbol?». «Sí, vi usted que me acerqué antes de entrar a casa, ¿verdad?». Sí, de hecho me di cuenta. Para serle sincero, no pude evitar observarle. Pues ese de ahí es mi árbol de los problemas. Verá usted, con los años me he dado cuenta de que todos los problemas y los quebraderos de cabeza del trabajo no le pertenecen a mi familia. Es por esto por lo que yo cada día, absolutamente cada día, cuando vuelvo del trabajo, me acerco a mi árbol de los problemas. Y tranquilamente, pues me voy quitando todos los problemas de encima y los voy colgando en la rama de este». «Vaya», dijo el jefe, «¿y le funciona?». «Pues ya me dirá usted, pero es curioso, porque a la mañana siguiente, cuando vuelvo a mi árbol de los problemas, a recogerlos todos para irme de nuevo al trabajo, es curioso, porque no quedan ni la mitad de los que colgué la noche anterior». Y colorín colorado, este primer cuento se acabó.